Vamos a iniciar con el tema de funciones de transferencia, la cual se conoce como la razón de su respuesta Q de S a una excitación P de S. Es decir, vamos a tener un cociente entre dos polinomios todo en el dominio de Laplace, en el cual las raíces del polinomio del numerador se conocen como ceros y las raíces del polinomio del denominador se conocen como polos. Tenemos diferentes funciones de transferencia. En este caso tenemos las funciones de transferencia de circuito abierto y su nombre lo recibe por el hecho de que en mi función de transferencia que yo debo de calcular, el voltaje de salida se debe de obtener entre las terminales 2 y 0,2 y la fuente de excitación, que puede ser una fuente de voltaje, la voy a conectar entre las terminales 1 y 0,1 o las terminales de entrada. Para que yo pueda medir voltaje, las terminales de salida tienen que estar en circuito abierto. Esa es la razón del nombre. Y la otra función de transferencia es el voltaje de salida entre una fuente de corriente. Entonces tenemos dos funciones de transferencia de circuito abierto. Siempre vamos a calcular el voltaje a la salida, por eso las terminales están abiertas y yo puedo excitar a mi circuito, en este caso con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente. ¿Qué implica esto? Que yo voy a estar conectando una fuente de voltaje o una fuente de corriente entre mis terminales de entrada, dependiendo de la función de transferencia que yo quiera calcular, puede ser de voltaje o puede ser de corriente, y a la salida se va a tener que calcular el voltaje. La dirección del voltaje siempre va a ser de la terminal 2 a 0,2. En esa dirección vamos a calcular la caída de tensión o el voltaje de salida de la expresión, recordando que a la entrada se puede tener o una fuente de voltaje o una fuente de corriente, y depende de la función de transferencia que queramos calcular. La otra función de transferencia se conoce como de cortocircuito. ¿Y por qué es de cortocircuito? ¿Por qué es cortocircuito? Vamos a estar ahora calculando corriente, y la corriente, la dirección de la corriente viene desde la parte de redes de dos puertos o parámetros que ustedes vieron en teorema de circuitos eléctricos, y recuerden que la dirección siempre va de la terminal 2 hacia adentro del circuito. Esa es la dirección que lleva siempre la corriente y está establecida por lo que fueron los parámetros híbridos, directos, parámetros Z, parámetros H, parámetros G, parámetros Y de transmisión directa y transmisión inversa. Bueno, y entonces lo que se hace es colocar siempre un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2 para poder medir la corriente. Tenemos dos opciones. Se puede colocar la corriente saliendo de la terminal 2, o si queremos, una vez que calculamos el cortocircuito, la corriente llevaría esta dirección. Así es como se tendría que calcular I2 de S. Entonces tenemos dos opciones: o la coloco después de la terminal hacia el circuito o hacia la red eléctrica, o la coloco entre mis terminales 2 y 0,2 y siempre va en la dirección hacia mi terminal 2. ¿Y qué va a suceder a la entrada? Nuevamente a la entrada yo tengo que conectar o una fuente de voltaje para mi función de transferencia o una fuente de corriente para calcular mi función de transferencia. Recuerden que el nombre de cortocircuito es porque se coloca un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2 para poder obtener la corriente de salida, que es la que nos va a dar el resultado. Y nuevamente tenemos unos polinomios, tanto en el numerador como en el denominador. Y por último, tenemos las funciones de transferencia con carga. ¿Por qué se llama funciones de transferencia con carga? Porque ahora entre la terminal 2 y 0,2 se va a conectar una carga que puede ser una impedancia de cualquier valor en el dominio de Laplace, y si yo conecto una carga entre estas dos terminales, tanto puedo calcular el voltaje a la salida, es decir, el voltaje que hay entre mi terminal 2 y 0,2, como la corriente de salida, que es la que tengo una vez que yo cierro el circuito con una carga. Nuevamente a la entrada yo puedo conectar o una fuente de voltaje para mi función de transferencia,
o una fuente de corriente para obtener mi función de transferencia. Voy a tener 4 funciones de transferencia cuando tengo carga, porque una vez que yo conecte una carga, si yo conecto una fuente de corriente, puedo calcular el voltaje en la carga y la corriente en la carga, que serían mis 2 funciones de transferencia. Y si yo conecto una fuente de voltaje, puedo calcular la corriente en mi carga y el voltaje en mi carga, que serían mis otras 2 funciones de transferencia. Y de forma general, serían las funciones de transferencia que vamos a trabajar para obtener el resultado de redes de 2 puertos o estructura de 2 puertos.